Bien, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles en este día. Estamos en el día viernes y para mí es un placer poder en esta ocasión tener un resumen de aquellos aspectos que a mi entender y también como la lección lo plantea, los aspectos más interesantes, más significativos de la lección de esta semana. Pero antes de comenzar con el repaso en este día viernes, quisiera que tuviéramos una palabra de oración. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este lindo privilegio. Ayúdanos, Señor, que como maestros, como hermanos de iglesia, podamos entender el mensaje que tú nos has querido transmitir a través de la lección de escuela sabática. Dirígenos, pues, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta ocasión entonces vamos a tener este repaso final de la lección de algunos aspectos, como mencionaba, que a mi entender han sido aspectos que hay que sobresaltar o hacer sobresalir en la lección de esta semana. El título de la lección, como ustedes ya lo vieron, es pues, ¿qué lección tan grande hay? Es decir, que el versículo de memoria nos está hablando acerca de que Dios le dio una revelación al pueblo de Israel, un mensaje especial al pueblo de Israel, y eso por el mensaje que ellos tenían, que Dios había depositado en ellos, llegaron a ser una nación grande. Así que todo esto de la lección de esta semana está relacionado con, no olvidemos, el título general de la lección de escuela sabática, que es la verdad presente. El versículo de memoria, ahí está, ustedes lo han visto durante la semana. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Me llama la atención y quisiera llevarlos a este punto, queridos hermanos maestros, que resaltáramos en la lección de escuela sabática. El versículo de Deuteronomio capítulo 4 que ustedes pueden ver en pantalla, este versículo menciona que dice, ahora pues Israel, noten ustedes que el mensaje de este verso no va dirigido a los paganos. El mensaje va dirigido para el pueblo de Dios, para el Israel. ¿Y quién es el Israel actual? Y como el libro de Deuteronomio, la lección nos ha dicho que es la verdad presente en el libro de Deuteronomio, es decir, el mensaje para hoy del libro de Deuteronomio, es que este versículo lo debemos de aplicar no al Israel de antaño, eso ya pasó, sino que este versículo cobra vida, tiene significado especial para nosotros como adventistas del séptimo día. Y él nos dice entonces, oye los estatutos, los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y aquí está la parte importante, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis. Ese es el mensaje para nosotros, hermanos, que el mensaje que hemos recibido, la fe que ha sido dada una vez a los santos, la verdad que tenemos como adventistas del séptimo día, que es una verdad avanzada, es de esa verdad que Dios nos ha confiado, debemos de contender ardientemente y no disminuir absolutamente nada de ella, ni añadirle, porque la revelación de Dios es perfecta, es completa, es total. Cuando nosotros consultamos acerca de disminuir, dice el diccionario que significa reducir, bajar o rebajar, es decir, que el pueblo de Dios debe tener cuidado de no rebajar las normas que Dios le ha dado, no rebajar los principios que Dios ha establecido, no rebajar las demandas de la santa ley de Dios. La lección en el día domingo 31 de octubre dice cuál fue la advertencia específica que el Señor le dio con respecto a sus estatutos y decretos y por qué les advierte de inmediato acerca de esto. El Señor les dice que obedezcan los estatutos y decretos y que no les añadan ni les quiten nada. ¿Para qué mencionar esto? Después de todo, ¿por qué alguien querría cambiar la ley de Dios? Ok. Cuando nosotros hablamos acerca del cambio de la ley de Dios, siempre nos vamos, lógicamente, sabemos el sistema papal cambió la ley de Dios, pero repito, el versículo le está hablando al pueblo de Dios. O sea, el sistema papal hizo la parte de él cambiar la ley de Dios de acuerdo a la profecía, pero nosotros como pueblo corremos el riesgo también de hacer algunas alteraciones. Sobre todo hemos sido advertidos, queridos hermanos, queridos maestros, hemos sido advertidos que llegaría el tiempo cuando algunos de los nuestros comenzarían a ver los principios adventistas y dirían, estas cosas deberíamos de cambiarlas, de modificarlas un poco, porque como que ya no son
muy relevantes para nuestro tiempo. Ahí es cuando se abre la puerta a que puedan entrar cosas que quieran cambiar la observancia de los mandamientos, como ya lo veremos más adelante. Ahora, vea lo que dice aquí la sierva del Señor en esta cita que quiero compartir. Dice, muchos profesos cristianos aseguran que el libro, que Daniel fue demasiado exigente y lo tacharían en este tiempo de estrecho y de fanático. Consideran de poca monta la cuestión de la comida y de la bebida. Noten ustedes por dónde va la cita y luego voy a hacer una aplicación. Pero los que razonan de esta manera se darán cuenta en el día del juicio, demasiado tarde, que se habían alejado de los expresos requerimientos divinos y habían establecido su propio juicio como norma de lo bueno y de lo malo. Entonces comprenderán que lo que para ellos parecía sin importancia, noten ustedes, en el caso contexto de la alimentación, era de suma importancia a los ojos de Dios, porque Dios dice en su palabra, hago un paréntesis, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Luego sigue diciendo Ellen White, las demandas de Dios se deben obedecer rigurosamente. Los que aceptan y obedecen uno de los preceptos divinos porque les parece conveniente hacerlo, mientras que ignoran otro porque les parece que su observancia les demandará un sacrificio, rebajan las normas del bien y con su ejemplo arrastran a otros a considerar con liviandad la sagrada ley de Dios. Noten que ella intercambia las normas con la sagrada ley de Dios. Entonces, dice aquí la sierva del Señor, que a veces se tienden a rebajar las normas porque algunas cosas parecen demasiado fanáticas, demasiado estrechas. Alguien le puede parecer, como escuchaba un comentarista de escuela sabática, que el mensaje de nosotros ahora no tiene que ver con la forma de vestir, ni con la forma de alimentarse, ni con nada de eso, ni siquiera en la proclamación del sábado. Entonces, dentro del pueblo, la lección va para que como pueblo nos examinemos si no estamos disminuyendo las demandas de la santa ley de Dios o rebajando las normas. Y usted dirá, pero ¿en qué normas podríamos estar rebajando? Yo nada más comparto algunas, usted podría tener otras, pero la observancia del sábado, ¿cree usted, mi querido hermano, mi querido amigo, hermano maestro, cree usted que no se han estado rebajando las normas en relación a la observancia del sábado? ¿Hemos como pueblo cometido ese pecado que estamos rebajando las normas del sábado? Tanto de manera personal, no respetando los extremos del sábado, de puesta del sol a puesta del sol, haciendo cosas que no deberíamos de ser en esas horas sagradas. Y como iglesia, también de alguna manera estamos rebajando las normas en relación con el sábado. Eso nosotros debemos de meditarlo y tratar de conversarlo con nuestros alumnos en la lección de escuela sabática. Y con la alimentación tal como Dios nos la enseñó, hemos estado rebajando las normas en relación a la alimentación. Nos destacamos ahora por realmente ser aquel pueblo que se cuidaba a su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo en cuanto a la bebida y a la comida, o hemos rebajado las normas en cuanto a la alimentación y a la bebida. En cuanto a la reverencia en el templo, por ejemplo, el santuario, recuérdese que el versículo de memoria habla acerca de los estatutos, de los decretos y de los mandamientos de Dios, es decir, cosas que Dios ha establecido en su palabra. Y la reverencia es una de las cosas que Dios también ha establecido en su palabra. Pregunto, ¿como pueblo somos más reverentes de lo que éramos en el pasado o hay más irreverencia en nuestra casa de oración? En cuanto al atavío, en cuanto a la forma de vestir, al uso de joyas, de pinturas y de otro tipo de atuendos que no va de acuerdo a los principios que establece la palabra de Dios, que debe de ser con pudor y modestia. También se han estado rebajando esas normas. Es decir, recordemos, repito nuevamente, quizás por cuarta ocasión, la lección nos está haciendo el llamado a nosotros como pueblo a no disminuir las normas, a no disminuir las demandas de la santa ley de Dios. En cuanto a la adoración y el aspecto de la música, ¿se están rebajando las normas en relación en cuanto a la música? ¿O no está sucediendo esto? ¿No se ha metido la música ranchera dentro de la iglesia? ¿Algún tipo de otro tipo de baladas, por ejemplo? ¿No se ha metido otro tipo de género rock en las alabanzas o se están rebajando las normas? Noten lo que dice aquí parte de la lección que he puesto en este recuadro blanco. Ya sea agregando o quitando
cambiaron la ley y la nación sufrió las consecuencias. Y pregunta, ¿de qué manera podemos tener cuidado o podemos tener cuidado de no añadirle ni quitarle nada a lo que Dios nos dice que hagamos? No tiene que estar relacionado todo con lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Ahora, cuando en el día lunes, mis queridos hermanos y maestros, se habla acerca de Baal Peor, la lección dice, entre otras cosas, y recalca uno de los puntos importantes de este día de la lección, que debería ser un ejemplo para mostrar, Israel debería ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. Es decir, que la lección del día lunes se está enfocando en cuanto a la adoración verdadera, en contraste con la adoración de los cultos paganos, lo cual sedujo a los israelitas, a los hijos de Dios. Sigue diciendo la lección del día lunes, en cambio, al adherirse, ¿qué es adherirse? Unirse, unirse a los dioses paganos que lo rodeaban, es decir, que ellos llegaron a unirse con esa religión pagana, a menudo caían en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debían representar ante el mundo. Ahora, noten lo que dice en el libro de Números capítulo 25. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esto fue, lógicamente, que ahí estamos hablando de una relación con las paganas, los cuales, y lo cual está vigente aún, los cuales invitaban a estas mujeres paganas, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, es decir, a participar de un culto extraño. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora, hermanos, como el tema se llama la verdad presente, ¿qué verdad presente Dios nos está enseñando? Aparte que está vigente el yugo desigual, pero también estas mujeres hoy representan ¿qué cosa? Falsas doctrinas, otras iglesias, como nos dice el libro de Apocalipsis, que los del tiempo del fin, los que proclaman la verdad presente en el tiempo del fin, son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Y palabras de vida del gran maestro nos dice que se llaman o se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Es decir, el pueblo de Dios, al igual que el pueblo de Israel en Baal Peor, tiene que ser cuidadoso de no ser seducido por las prácticas paganas de otras iglesias o por cultos extraños que pertenecen a otras iglesias. El pueblo de Dios debe de profesar una fe pura. Dice la sierva del Señor que Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras, elevadoras y ennoblecedores verdades y las falsas doctrinas que descarrían. La iglesia adventista del séptimo día tiene un mensaje especial, tiene una forma de adoración especial y nuestros ministros y nuestros hermanos deben de tener mucho cuidado de no cometer el pecado de Baal Peor tratando de imitar a otras iglesias. Ahora, tristemente, mis queridos hermanos, es lo que ha estado sucediendo y había estado profetizado también en el espíritu de profecía. Dice aquí, en esta cita, noten ustedes, en el ministerio, noten que es la cita lo que le dice, no soy yo quien lo está diciendo, la cita dice, en el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. Existe el deseo de ¿qué cosa? De copiar los procedimientos de otras iglesias. ¿Acaso no fue este el pecado que cometió Israel? ¿No comenzó a copiar, a practicar algunos ritos que practicaban las demás naciones, que ahora representan las demás iglesias que tienen falsas doctrinas? Y luego dice, y la sencillez y la humildad casi son desconocidas. Como ahora en iglesias, y estoy haciendo un paréntesis acá, como ahora hay iglesias que lógicamente tienen algunos cultos con baterías, con bailes, algunos ponen luces como que fuesen discotecas, entonces algunos de los nuestros, todos lo sabemos, también han querido copiar esa forma de esos tipos de cultos alegres y lanzárselo a nuestros jóvenes. También la manera de predicar, se trata de eliminar la manera de predicar y también algunos métodos de evangelismo que no son extraídos de la Biblia, que no son extraídas del espíritu de profecía. ¿Y de dónde se extraen? Lo que dice la sierva del Señor. Tratan de imitar lo que las otras iglesias están haciendo. Traen a la iglesia nuevas ideas, nuevos planes de trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento, lo cual está bien, pero cuando esas reuniones de reavivamiento son tomando como muestra el mundo, otras iglesias,
entonces ahí podemos caer en el error de algunas prácticas que la Biblia condena. Por ejemplo, voy a decir algo. La meditación, este tipo de meditación o la oración contemplativa. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de la oración contemplativa, que eso inició con el fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola. Pero algunos, con esto de la iglesia emergente, han tratado de introducir también ese tipo de meditación o oración contemplativa. Entonces, de todo eso debemos de tener mucho cuidado, porque lo que hicieron los israelitas, repito, en Baal Peor, se puede estar haciendo ahora y se cumple cuando nuestros ministros, cuando nuestros hermanos quieren parecerse a las demás iglesias. Y en esta forma llevan mucha gente a la iglesia. Por supuesto que resulta, porque a la gente le gusta la algarabía y todo eso. Pero dice que la sirva el Señor que ni nuestros cultos no deben de caracterizarse por ser una especie de carnaval. Y es mejor que mejor no se mezcle la música con el culto a Dios si la música va a ser utilizada de esa manera. Ok. Luego sigue diciendo, pero cuando pasa la agitación, ¿dónde está la conversión? No se advierte el arrepentimiento y la confesión de pecado. Se ruega al pecador que cree en Cristo, que lo acepte, porque eso sí nos falta, por supuesto, independientemente de su vida pasada y de rebelión. Luego, aquí en cuanto a la lección de ese mismo día, nos estaba hablando precisamente de eso que estamos mencionando. Sin duda, el acto de fornicación física generó también fornicación espiritual. Las personas involucradas a la larga quedaron atrapadas en prácticas de adoración. Noten que la lección de ese día tiene que ver con la adoración al Dios verdadero, la oración correcta. Bueno, el tiempo que nos queda es corto, pero en el día miércoles está el tema central, digamos, de la lección de esta semana, donde está el versículo de memoria, que hay una nación grande, no hay otra nación como esa. Quiero decirles, mis queridos maestros, mi opinión personal es que deberíamos de enfatizar que así como Israel fue un pueblo grande, una nación escogida, un pueblo especial, la iglesia adventista de igual manera. No debemos de creer lo que Satanás nos quiere decir, que somos una iglesia del montón. No, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como depositarios de la verdad. Tenemos una verdad avanzada, cumplimos un rol en el tiempo del fin. Somos el remanente de Dios, somos la iglesia verdadera. Y eso se puede demostrar, pero qué triste que hoy también se quiere abandonar ese concepto de que somos la iglesia verdadera y ponernos que somos al nivel de todas las demás iglesias. No estamos diciendo que como personas seamos mejores que ellos, sino que Israel, lo que dice el verso de memoria, que era especial, era grande, por lo que Dios había confiado en ese pueblo. Y nosotros, a nosotros se nos ha confiado la mayor, dice la sierva del Señor, la mayor suma de verdad que en alguna ocasión se haya confiado en los mortales. Entonces dice la lección, el Señor quiere que el pueblo se dé cuenta que ha sido llamado. ¿Qué quiere la lección? Nos está diciendo que Dios quiere que su pueblo se dé cuenta que ha sido llamado y elegido por una razón especial. Eso se aplica a nosotros como adventistas. Son una gran nación, tal como Dios le había dicho a Abraham desde su primer llamado, cuando le dijo, haré de ti una gran nación. Y quiero compartir con ustedes, vamos un poquito a la carrera por el tiempo, pero noten esto que aparece en eventos de los últimos días. Presten atención. Noten cómo dice ahí, a algunos no les gusta y a algunos de la teología moderna no les gusta. Pero Ellen White dice, el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y luego dice, Dios tiene un pueblo, uno nada más, uno distinto, una iglesia, y le da el nombre a esa iglesia. Dice, es la iglesia adventista del séptimo día. Pero el movimiento ecuménico que se está tratando de introducir en la iglesia te quiere hacer pensar, mi hermano, que somos una iglesia del montón, que no somos mejor en cuanto a doctrina que las demás iglesias, pero sí somos superiores, dice la sierva del Señor, en cuanto a que poseemos la verdad y la capacidad para enseñar la verdad, no como persona, repito, no como persona, sino por el mensaje que tenemos. Así es que todo esto, ese tipo de filosofía, mi hermano, prepara el camino para el ecumenismo. Cuando se nos quiere decir que nos podemos unir con ellos,
que somos iguales, que tenemos prácticamente el mismo mensaje y que no debemos de evangelizarlo porque lo que se trata es de predicar a Cristo. Me gustó también lo que la lección mencionaba, que no es que la salvación se encontrara en Israel, sino que a través de ellos se revelaría el verdadero Dios, el único que podía salvar. Lo mismo decíamos sucede con la iglesia adventista del séptimo día. De hecho, no nos salvamos por pertenecer a la iglesia. Si no recordemos lo que está escrito, que se nos ha dicho, que ni uno en 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia está preparado para finalizar su historia en esta tierra y que está tan ciertamente sin Dios y sin esperanza como el pecador común. Es decir, que nuestra confianza no debe ser porque somos adventistas, porque conocemos la ley. Eso es una bendición, pero si no la llevamos a la práctica por la gracia de Dios, si no tenemos una relación con Cristo, de nada nos sirve, como se dice el bautismo. El bautismo es un rito que sin Cristo carece de valor. Ahora, dice aquí esta de las últimas citas que vamos a leer, dice, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás, ¿cuál ha sido? Destruir la ley de Dios. Y note que destruirla no es solamente quitarla como hizo el papado, sino que dice en lo que está en rojo, sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de esos preceptos, cuando se comienzan a rebajar cada uno de esos preceptos. Termino con el versículo de la lección de esta semana. Ahora pues, el llamado, la advertencia. En lugar de decir Israel, digamos iglesia adventista. Ahora pues, hermanos adventistas del séptimo día, oigamos los estatutos y los decretos que el Señor nos enseñó, para que los ejecutemos y para que vivamos, y para que entremos y poseamos la tierra que nuestro Dios nos ha prometido. No añadamos ni tampoco disminuyamos el mensaje que Dios nos ha dado. No escuchemos a la voz de hombres, escuchemos la voz de Dios y el mensaje que Él nos ha dado en su palabra y a través del don profético, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que Él os ha ordenado. Y saben, también como punto final podría decir que la lección nos ha hablado acerca de guardar los mandamientos, pero el mensaje que se da ahora es tan diferente que se dice que no podemos guardar la ley de Dios, al igual como las otras iglesias lo han dicho por mucho tiempo. Así que son los puntos que este servidor considera que son de importancia dentro de la lección de escuela sabática. Tú puedes tener otros puntos que a lo mejor tal vez sean los más importantes, pero este servidor quiso compartir esto con ustedes. Así que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo a todos y que el Señor los guarde y que le dé palabra de sabiduría a cada uno de los maestros a la hora de abordar la lección con su salud. Bendiciones abundantes. Hasta pronto.